Existen en España diversas razas de caballos, todas con rasgos comunes, ya que proceden del mismo tronco, y a todas es aplicable el nombre de españolas. Sin embargo, el caballo más extendido en nuestro país y el más internacional de todos es el andaluz, y solo a él se le conoce también como caballo español. Estos caballos han gozado de gran fama desde los tiempos más remotos. Aristóteles, que nació en el año 384 antes de la era cristiana, ya habló de ellos en su libro Historia de los Animales, alabando sus cualidades. Su hermosura es mucha y su ligereza tanta que se pretende que las yeguas conciben del aire y de aquí llamarlos hijos del céfiro. También el célebre geógrafo griego Estrabón, al referirse a los primeros pobladores de España, los íberos y los celtas, decía que los jinetes estaban tan compenetrados con la bondad de sus caballos que algunas tribus hacían de su sangre su bebida favorita. Sucesivamente, fueron muchos los pueblos que se asentaron en este territorio y nos dejaron a lo largo de los siglos sus costumbres, tradiciones y monumentos, en definitiva, sus civilizaciones. La más reciente en la historia, la invasión musulmana, que duró 8 siglos, aportó indudablemente caballos a España, prestando atención preferente a la cría de estos bellos animales. El cruce de estos caballos árabes y berberiscos con los propios de nuestra península originó el que hoy conocemos como caballo español. Fue en el siglo XIV cuando Alfonso XI dio la primera disposición relativa al caballo, ordenando que pasase a formar parte de la cabaña real. Juan I de Castilla dictó disposiciones para proteger a los propietarios de caballos de los continuos robos de que eran objeto. La unificación del Reino de España con los reyes católicos supondría igualmente un nuevo impulso para la cría caballar. Así, en octubre de 1409, se prohibía, bajo pena de confiscación de bienes y muerte, sacar algún animal del reino, tanto si era de freno, albarda o cerril. Pero el hecho más trascendental para el caballo español llegaría en el siglo XVI de la mano de Felipe II, quien a la muerte de don Luis Manrique, gentilhombre de Carlos V, se hizo con la propiedad de sus caballos. Estos provenían del cruce de un caballo árabe con las yeguas españolas de la época. Para establecer los primeros criterios de selección, el rey ordenó a sus corregidores que reuniesen a las personas de más conocimiento en materia de caballos e informasen de las medidas más convenientes para aumentar la producción y mejorar la raza. Fundó la Real Yeguada de Castilla, que se estableció en la dehesa Córdoba la Vieja, próxima a la ciudad de Medina Azahara. Se eligió este lugar porque Córdoba, de la que Cervantes dijo en su Don Quijote que era la ciudad madre de los mejores caballos del mundo, fue la capital del califato durante la dominación árabe, y sabían de los conocimientos y aptitudes de esos hombres para la cría de caballos, que aunque fueron expulsados durante la Reconquista, algo habría quedado de su sabiduría en sus descendientes. Además, en esta zona de Andalucía, el suelo, el clima, el régimen de lluvias, la temperatura y el medio ambiente en general es muy similar al de África y Oriente. En 1568 se comenzaron los trabajos de las caballerizas reales. Con capacidad para 104 caballos y para favorecer la cría en todo el estado, se dictaron normas que protegían a los propietarios de caballos. Se ordenó que quien tuviese durante 3 años más de 12 yeguas fuese libre de apresamiento por deudas a fin de que se conservasen puras y se aumentasen las selectas castas. Así nació el caballo español.
Esta labor, en pro de mejorar la raza, se vio culminada en 1579, cuando se establecieron los primeros registros de caballos. Cuando Felipe III accedió al trono, dispuso que la yeguada real fuese dirigida por el napolitano Jerónimo Tiuti, quien hizo cruzar las fabulosas yeguas españolas con caballos de origen germánico, quizá con el objetivo de aumentar su alzada. Por suerte para nuestro caballo, estos cruces no se produjeron a gran escala, considerándoseles como caballos de lujo, empleándolos en fiestas y espectáculos, pues desde el siglo XVI, el caballo más apreciado fue el español. Ante el peligro que corría la especie con estos nuevos cruces, los monjes de la Cartuja de Jerez de la Frontera se decidieron a criar caballos. Fueron los famosos caballos cartujanos. Con la invasión francesa y la desamortización, la Iglesia fue despojada de sus bienes y los caballos no fueron una excepción. Según cuenta la historia, el presbítero Pedro José Zapata se hizo con la yeguada de los Cartujos en 1810, manteniéndola libre de todo cruce, y tras varias propiedades pertenece hoy día al patrimonio nacional. Sin embargo, existe cierta controversia sobre qué pasó con estos caballos después de que se los arrebatasen a los monjes, pues, según defiende el prestigioso aficionado e investigador Juan Carlos Altamirano, no existe ningún documento que ratifique la compra de los caballos por parte del tal Zapata, por lo que, según él, la estirpe cartujana no existe hoy como tal. Desde el siglo XVI, la fama de los caballos españoles llegó a todas partes, siendo motivo de constantes elogios. En el XVII, el duque de Newcastle, preceptor de Carlos II, gran amante y conocedor de los caballos, afirmaba en su tratado de equitación que de todos los caballos del mundo, de cualquier parte, clima o provincia que sea, los caballos de España son los más entendidos y lo son con tal extremo que es cosa que sobrepuja la imaginación. El caballo español, yo respondo, de que es el más noble del mundo, y no lo hay mejor cortado desde la punta de las orejas hasta la punta de los cascos. Es el más hermoso que se pueda hallar. Se consiguió así un caballo armonioso, enérgico y valiente, dócil para el paseo, fuerte para el trabajo en el campo, y con un temperamento que le permitió tomar parte en 1001 combates. Cuenta la historia que el caballo de batalla de Napoleón, cuyo esqueleto se conserva en el Museo de Historia Natural de París, era un caballo andaluz. Durante muchos años, por su incomparable belleza física, fue el más estimado del continente, no contando ninguna otra raza europea con tan numerosos, nobles e importantes servicios. Es un caballo además que por sus clines, por su cola, por su movimiento, por sus pelos, pues un caballo que inspiró a grandes artistas como Velázquez y a tantos otros a pintar pues un caballo pues como este, ¿no? Después también las características que tiene, que es un caballo muy inteligente. Yo que, hombre, he domado muchos, pues el caballo recuerda lo que tú le has enseñado el día antes y eso es, además, tiene una docilidad, una manera de aprender, un caballo que no hay que hartarse de trabajar. Por su docilidad, por su movimiento, por su carácter, es un caballo muy inteligente y que a mí me ha servido mucho, ¿no? Tanto en el toreo, en el campo, como también por ejemplo, la alta escuela, en la escuela, y también pues yo creo que diríamos, pues gracias al caballo español pues hemos conseguido muchos logros y para mí ha sido un caballo que ha llenado mi vida como jinete, ¿no? Actualmente, dejando atrás las aptitudes de cada individuo, la selección de los caballos españoles se rige por criterios puramente morfológicos,
siguiendo un prototipo étnico que figura en el libro de matrícula de caballos y yeguas de pura raza española. Antaño se creía que el carácter del animal venía influenciado por el color de su capa, pues así lo dictaron los historiadores griegos, relacionando todo lo que sucedía en la tierra en virtud de 4 elementos esenciales: agua, tierra, fuego y aire. Cuando el caballo tenía igual proporción de todos ellos, era perfecto, el mejor y más noble animal, y eso lo poseía el tordo rodado. De ahí que durante muchos años esa fuese la capa dominante. La diversidad de capas, según algunos estudios, se debe a la influencia de las diferentes razas en la española. Así, la capa torda, en sus tonalidades claras, se debe al influjo de caballos árabes. La torda oscura, de los berberiscos. La negra y castaña la aportaron los caballos germánicos. Mientras que la valla, los caballos catalogados como indígenas. Hoy solo se tienen como caballos españoles los tordos, castaños, negros, bayos, ruanos y de otras capas más escasas. Los alazanes, admitidos hace años como de pura raza española, se desestimaron al considerar que poseían demasiada proporción de sangre árabe, ya que en esa raza abundan los caballos de esa coloración. Son muchos los elementos que influyen en las aptitudes de cada raza de caballos, relacionados con el movimiento y el dinamismo de los gestos y aires. Morfológicamente, este caballo es de tipo eumétrico, mesomorfo o brevilíneo y de perfil recto o subconvexo, de equilibrada conformación y notable armonía general. El español es un caballo de talla media, con una alzada mínima requerida a la edad de 3 años, de 1,52 m para los machos y de 1,5 m para las hembras. Su cabeza es hermosa, dotada de una ancha frente, orejas pequeñas y muy móviles, y de una carrillada amplia y musculada. El cuello, de longitud mediana, ligeramente arqueado, es más grueso en la base, y sus crines son fuertes y abundantes. La cruz, bastante pronunciada, tiene que ser ancha y musculosa, al igual que el pecho, que ha de tener masa muscular bien visible. En cuanto a las extremidades, tanto las anteriores como las posteriores son musculosas, con buena vertical y rodillas bien estructuradas y delgadas. Por su parte, la grupa del caballo español es de tamaño mediano, proporcionada al resto del cuerpo, con nacimiento por debajo de la cola, que ha de estar bien provista de abundantes crines. Sin duda alguna, esa es una cualidad que embellece a todos los caballos, sin menoscabo de cualquier otra, pero que en la raza española se ha buscado y mantenido desde sus orígenes. En conjunto, se consideran animales de gran belleza y equilibradas formas. Sus aires son brillantes, enérgicos y cadenciosos. Con todo ello, la morfología por sí sola no explica todo, ya que ningún elemento ha de considerarse por separado, pues todos son interdependientes y se influencian mutuamente. El caballo tiene que dar sensación de buena armonía, lo que no es incompatible con una gran energía. Su temperamento ha de ser sobrio, generoso y dócil, presentando buena disposición para la doma. La nobleza del caballo español ha sido uno de los criterios que más ha influido a la hora de seleccionar esta raza, a la que hay que añadir su inteligencia y equilibrio psíquico. No hay que olvidar que antaño se empleaba en la guerra,
y todavía se sigue usando en labores de vigilancia del ganado vacuno. Tareas estas que requerían y requieren de la inteligencia, astucia y la valentía. Hoy son muchos los ganaderos que se afanan por conseguir cada vez mejores ejemplares, seleccionando para ello espléndidos sementales y yeguas a los que prodigan todo tipo de cuidados y mimos. La selección se aplica en función de dos aspectos determinantes claros: el fenotipo y el genotipo. El fenotipo viene determinado por el aspecto exterior del caballo, su morfología, movimientos y resultados según su aptitud y funcionalidad, mientras que el genotipo es sumamente importante, ya que los hijos heredan los genes de sus antecesores y tienden a parecerse a ellos. Por ello, no todos los machos y hembras son seleccionados como reproductores, sino aquellos que presentan unas señas genealógicas excepcionales y unas características fisiológicas que se corresponden con las líneas maestras propias de la yeguada, sin olvidar que cuantas más características se tengan en cuenta, mayores serán las dificultades para tener éxito. Cuando un ganadero acierta tras muchos años de trabajo y espera, crea su propia línea gracias a la consanguinidad, que fija los caracteres, y serán sus propias exigencias las que le dicten qué sementales y qué yeguas han de cruzarse. En la cría de caballos, la genética, al contrario que en otras especies, no ha tenido resultados tan espectaculares, ya que al caballo se le piden demasiadas cosas: carácter, funcionalidad, morfología, y mientras más características se tengan en cuenta, mayores son las dificultades y menores las probabilidades de éxito. En el cuidado diario del caballo es muy importante una buena alimentación e higiene, que repercutirá sin duda en su salud, sobre todo si se va a dedicar a la reproducción. Los caballos modernos han ganado en altura y fortaleza si se comparan con los de épocas anteriores, y eso es fruto de una cuidada selección y en la que interviene una alimentación adecuada. La comida, a base de una mayor proporción de harinas y concentrados, produce un mayor desarrollo de la talla y una mayor disponibilidad de energía, con lo que se favorece el aumento de la masa muscular. Un ejercicio continuado les ayudará a mantenerse fuertes y vigorosos hasta el momento de las cubriciones. El nacimiento de los pequeños potrillos suele suceder en primavera, y es uno de los acontecimientos más bellos de la naturaleza. Salvo excepciones, las yeguas no precisan ayuda veterinaria, expulsando a su pequeño descendiente en soledad. Al poco de nacer, buscan enseguida los pezones de la madre para amamantarse. Este periodo de lactancia es primordial y requiere especial atención por parte del criador. Solo la experiencia que otorga la observación podrá ayudarle a precisar si la cantidad de leche ingerida por el potro es la correcta o bien es escasa, en cuyo caso se produciría un crecimiento deficiente. También es muy importante conocer la calidad de la leche, que no ha de ser pobre ni nutritiva en exceso, ya que el potro se desarrollaría demasiado rápido con los problemas en las articulaciones que ello conlleva. Es fundamental que los potros dispongan de espacio suficiente para moverse con libertad y ejercitarse, favoreciéndose además el contacto con los otros potros de la yeguada. Eso es bueno, ya que por medio del juego se estimulan, haciéndose más sociables y ganando en armonía general. A los 6 meses de edad, aproximadamente, se separan los potros de las madres. Es lo que se conoce como el destete, y cuya misión es evitar la fatiga a la yegua que supone criar al potro durante largo tiempo. Así, poco a poco, se les aparta de la compañía materna y se les suministra alimentos sólidos,
También se van acostumbrando a soportar la cabezada y a estar amarrados. Una vez los potros se han alimentado, se sueltan para que se unan de nuevo a sus progenitoras. Con el tiempo, este periodo de separación se va alargando, hasta que finalmente se separan de por vida. El destete se ha de hacer a todos los potros a la vez, porque así cada uno, al sentir la ausencia de su madre, no se siente solo y se ve arropado por el resto de sus compañeros. Elegir un buen potro para obtener un buen caballo en el futuro no es tarea fácil, pues aunque sus ascendientes más directos, padres y abuelos, juegan un importante papel, no hay dos caballos ni dos potros iguales, sobre todo en su comportamiento. Los caballos, como seres vivos que son, van evolucionando con el tiempo, pero hay determinados aspectos que nunca van a cambiar y hay que aceptarlos como son. Es un error creer que una buena doma lo arregla todo. Sí es muy importante saber, no solo la persona que va a montar al futuro caballo, sino el uso que se le va a dar, pues las exigencias no son las mismas para un caballo de paseo si se pretende concursar en un completo o para la doma. Hay que contemplar cada caso particular y realizar un análisis pormenorizado teniendo en cuenta el carácter del animal. Una buena elección ayudará a disfrutar de la actividad ecuestre y ahorrará tiempo y dinero, al evitar intentar mejorar lo que es inmejorable. A los 3 años de edad comienza la doma. El ejemplar destinado a ello ha de mostrar buena constitución física, buen desarrollo y una morfología propia de la raza. Sus miembros tienen que estar bien aplomados y su musculatura debe ser buena. La capacidad respiratoria del animal ha de ser la adecuada a fin de que pueda trabajar a pleno rendimiento. El temperamento propio del potro es determinante a la hora de valorar su comportamiento. No debe de ser excesivamente nervioso ni apático. Un término medio, enérgico pero equilibrado, dispuesto a recibir las órdenes, es lo más aconsejable. Las herraduras forman parte inseparable del cuerpo de todo caballo. La clásica herradura española se caracteriza por ser bastante delgada, disminuyendo el grosor desde la lumbre a los talones. El herraje se hace en frío, adaptando el casco a la forma del hierro. Estas herraduras son muy sólidas y resistentes, y la cantidad y distribución de sus clavos le proporcionan gran agarre en terrenos resbaladizos. La actividad ecuestre ha propiciado desde sus orígenes el nacimiento de una industria encargada de proveer al mercado de todo lo necesario para el mantenimiento, cuidado y disfrute del caballo. Herrajes, monturas, cabezadas, todo se hacía de manera artesanal en los múltiples talleres que hace no muchos años abundaban en nuestros pueblos y ciudades. El inevitable progreso ha traído consigo que muchos de estos oficios estén prácticamente en desuso, sobre todo desde la llegada de las modernas fábricas que inundan el mercado con productos obtenidos en serie, de forma rápida. La implantación de las escuelas taller es un buen remedio para impedir que estas viejas tradiciones vayan cayendo en el olvido.
Por sus características, el caballo español es muy apropiado para el enganche. En limoneras, troncos, cuartas o cualquier otra formación, este caballo ofrece un conjunto de singular belleza. No en vano era el predilecto de reyes y emperadores, que pudiendo elegir cualquier otro, siempre declinaban sus preferencias por los caballos españoles. Tan deseados han sido desde siempre que se utilizaban, y aún se siguen utilizando, para agasajar a importantes personalidades en nombre de una nación. Según el número de caballos que se enganche, la formación recibe un nombre diferente. Si es uno solo, se le llama limonera. 2, tronco. 3, tresillo. 4, cuarta. 5, media potencia. Y 6, una potencia si van de 3 en 3. O a la larga, si los caballos van de 2 en 2. Sea cual sea la forma, los caballos españoles, en el enganche, resultan atractivos y llamativos. El enganche requiere de caballos potentes, fuertes y enérgicos, pero a la vez dóciles de carácter y acostumbrados a trabajar en conjunto. El toro y el caballo han mantenido desde siempre una estrecha relación. Desde que se comenzaron a criar las primeras reses de vacuno, la vigilancia de las manadas y todos los trabajos relacionados con esa actividad ganadera se hacían a caballo. Por su fuerza, empuje, temperamento y capacidad de maniobra, el caballo español, domado a la vaquera, es uno de los mejores del mundo para trabajar con animales, llenando un vacío que cualquier otro, teniendo en cuenta el medio y las faenas a desarrollar, sería incapaz de llenar. Aparte de su importancia como animal de transporte, de trabajo o simplemente de paseo, el caballo ha sido desde los albores de la humanidad un compañero inseparable del hombre. De todas las razas que han existido y existen actualmente, la española, por su belleza y elegancia, ha sido la preferida para el paseo. Por ello, por su altiva figura, era digna de ser utilizada, como cuentan los historiadores, por los reyes en días de victoria. Su estampa, auténtico regalo para la vista. Su nobleza y su carácter hacen que cualquier jinete sea capaz de disfrutar del poder de estos bellos animales. Hoy son muchas las manifestaciones religiosas, culturales y de diversa índole que tienen en el caballo español un elemento imprescindible en su devenir. Determinadas fiestas y romerías que se celebran al aire libre no se entenderían, aún en el siglo XXI, sin la presencia de los caballos. Por sus características y aptitudes, el caballo español es ideal para la gran mayoría de las actividades ecuestres, como la doma clásica, la vaquera, los enganches y por supuesto aquellas en las que intervenga el toro, como el acoso y derribo o el rejoneo. Montar en un caballo y sobre todo conseguir que haga aquello que el jinete le demanda es un mundo de sensaciones.
Hay que establecer esa relación estrecha que debe existir entre dos seres vivos, a veces casi íntima. Intentar ver y sentir aquello que el caballo ve y siente. Saber en cada momento dónde se encuentran sus extremidades y cómo se mueven sus músculos para tratar de sacar el máximo rendimiento. Poco a poco, jornada tras jornada, el jinete va acumulando nuevas experiencias y estableciendo una comunicación con su caballo por la que se intercambian todo tipo de sensaciones, instrucciones y sentimientos. Conseguir que el caballo realice todas las órdenes con precisión y armonía requiere muchas horas de continuo entrenamiento. Solo con el trabajo constante y una metodología adecuada llegaremos a la total compenetración. La doma clásica es otra de las disciplinas hípicas perfectamente desarrollada por los caballos españoles. Es quizás la más bella y armoniosa de todas, además de fundamental para el resto de ejercicios que se quieran realizar con el caballo. Su fundamento se basa en sacar el máximo partido a los aires del caballo, a sus movimientos, desde los más sencillos a los más complicados.
y se precisa igualmente un continuo y duro entrenamiento. Por sus aptitudes, morfología y funcionalidad, el caballo español no puede competir en cuestiones de velocidad, por ejemplo, con los de tipo longilíneo, como el pura sangre inglés. No fue creado para ello. Sin embargo, hay ciertas disciplinas en las que tradicionalmente no se han empleado caballos españoles cuando podían ser perfectamente válidos. Un grupo de investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba está realizando un pormenorizado estudio para determinar cuáles son ciertamente las posibilidades del caballo español, pues quizás pueda tener mayores aplicaciones en la hípica de las que actualmente tiene. El estudio que estamos haciendo en la Universidad de Córdoba se centra en un proyecto de investigación concedido con fondos FEDER, internacional, concedido con fondos FEDER a un grupo de 22 investigadores, para conocer cuál es la funcionalidad del caballo español. El caballo español, bueno, pues ya lo saben ustedes, es la raza que más característica de España, y de ahí le viene su nombre, más concretamente de Andalucía. Hay una controversia de si debe llamarse caballo español o caballo andaluz, exactamente igual. En la terminología internacional se conoce como Andalusian Horse. Nosotros aquí, por el libro de registro, pues se le conoce como el pura raza español. Y entonces este pura raza español, pues dadas sus características morfológicas de belleza, pues una vez que se industrializó el campo, pues se ha venido seleccionando con criterios puramente morfológicos. Pero hoy día ya se impone también el que darle una funcionalidad y conocer cuál es la funcionalidad más exacta, que más se adapta a las características del caballo español. Y para eso es su estudio. O sea que la funcionalidad dentro de las diferentes disciplinas ecuestres, como ustedes saben, la Federación Ecuestre Internacional pues admite 6 disciplinas ecuestres, que son la doma, el concurso completo y el salto, que son las disciplinas además olímpicas, y además de esas 3 están el concurso completo de enganches, la resistencia ecuestre o ride y el volteo. Bueno, pues ¿en cuál de esas disciplinas se encuadra más el caballo español? Porque hay otras razas de caballos que se pueden encuadrar en otras diferentes disciplinas. Pues el caballo español, para eso estamos haciendo eso. Parece ser, según los trabajos que hace, pues que donde más se puede encuadrar es dentro del concurso completo de enganches y de la doma. Y nosotros pues queríamos saber, bueno, dentro de funcionalmente, ¿para qué se adapta más? Porque en la doma hacen falta ejercicios, para que los ejercicios sean brillantes, hacen falta contracciones fuertes y profundas para poder hacer un ejercicio brillante. Y entonces pues eso necesita unas características musculares determinadas para que esa contracción sea lo suficientemente fuerte y robusta. Pero al mismo tiempo también necesita unas características cardiovasculares, para que esas características cardiovasculares las necesita el caballo para poder aguantar la reprise, el tiempo que necesita, no solo ya en la reprise, sino además el tiempo que necesita de calentamiento el caballo entonces necesita también unas características cardiovasculares. Y además no solo eso, sino que un concurso, por ejemplo, de doma, pues no dura un día, sino que dura varios días. Y además cuando es la reprise más importante es al 5º o 6º día o 7º día. Si no tiene unas características cardiovasculares determinadas, pues entonces no puede aguantar esa reprise y no puede luego tener ese movimiento. Pues exactamente eso es lo que estamos haciendo. Luego, por otro lado, la otra disciplina en la que más se adapta, el concurso completo de enganches. En el concurso de completo de enganches, ahí sí intervienen mucho las características cardiovasculares y también las características anaerobias de contracción rápida, pero casi más las características cardiovasculares. Por eso nosotros habíamos pensado que podrían darse 2 poblaciones de caballo español, en teoría. Una más adaptada a la doma y otra más adaptada al concurso completo de enganche. Y precisamente para comprobar esta teoría es por lo que estamos haciendo ese estudio. El proceso se inicia con una extracción de masa muscular que se realiza a la misma profundidad para todos los caballos. Por medio de una biopsia se determina su composición fibrilar, que aportará los datos suficientes para saber si esos músculos se adaptan mejor a ejercicios de contracción rápida y violenta, como es la doma,
o a otros ejercicios más pausados. Seguidamente, se somete a los caballos a un test de ejercicio en una cinta rodante. El motivo de elegir la cinta es buscar igualdad en todas las pruebas con los diferentes caballos, a fin de conseguir una cierta homogeneidad en el proceso y poder establecer un patrón de comparación de unos caballos y otros lo más exacto posible. Inicialmente, se toman muestras de sangre que ayudarán, junto a los registros de frecuencia cardíaca, a determinar las condiciones cardiovasculares del animal. El ejercicio se realiza en 4 fases. Primero, tras un breve calentamiento, se somete al caballo a un trote medio a la velocidad de 4 metros por segundo. El siguiente nivel es un trote largo, a 5 metros por segundo. Así hasta la última fase, a 7 metros por segundo, que es la velocidad de galope. Entre cada etapa, se le extrae sangre y se anota la frecuencia cardíaca. De esta manera, se estudia toda la gama de intensidades de ejercicio que se pueden dar en el caballo y analizar sus componentes hematológicos, bioquímicos y cardiovasculares. La interpretación de estos resultados, comparándolos con la media obtenida, dará la información relativa al uso más apropiado que se le ha de dar a cada caballo. Desde el siglo XVI, en que el rey Felipe II se interesó por seleccionar esta raza, muchos han sido los ganaderos que han seguido las directrices marcadas en pro de seleccionar los mejores ejemplares. En España existen gran cantidad de yeguadas, dedicadas única y exclusivamente a la reproducción de este caballo. Por cuestiones de tiempo y espacio, no están recogidas todas las que son, pero sí podemos afirmar que las que están sí son de primera línea. A ellas nuestro agradecimiento.
Cuarta, 5 media potencia y 6. Una potencia si van de 3 en 3, o a la larga si los caballos van de 2 en 2. Sea cual sea la forma, los caballos españoles, en el enganche, resultan atractivos y llamativos. El enganche requiere de caballos potentes, fuertes y enérgicos, pero a la vez dóciles de carácter y acostumbrados a trabajar en conjunto. El toro y el caballo han mantenido desde siempre una estrecha relación. Desde que se comenzaron a criar las primeras reses de vacuno, la vigilancia de las manadas y todos los trabajos relacionados con esa actividad ganadera se hacían a caballo. Por su fuerza, empuje,
temperamento y capacidad de maniobra, el caballo español, domado a la vaquera, es uno de los mejores del mundo para trabajar con animales, llenando un vacío que cualquier otro, teniendo en cuenta el medio y las faenas a desarrollar, sería incapaz de llenar. Aparte de su importancia como animal de transporte, de trabajo o simplemente de paseo, el caballo ha sido desde los albores de la humanidad un compañero inseparable del hombre. De todas las razas que han existido y existen actualmente, la española, por su belleza y elegancia, ha sido la preferida para el paseo. Por ello, por su altiva figura, era digna de ser utilizada, como cuentan los historiadores, por los reyes en días de victoria. Su estampa, auténtico regalo para la vista. Su nobleza y su carácter hacen que cualquier jinete sea capaz de disfrutar del poder de estos bellos animales. Hoy son muchas las manifestaciones religiosas, culturales y de diversa índole que tienen en el caballo español un elemento imprescindible en su devenir. Determinadas fiestas y romerías que se celebran al aire libre no se entenderían, aún en el siglo XXI, sin la presencia de los caballos. Por sus características y aptitudes, el caballo español es ideal para la gran mayoría de las actividades ecuestres, como la doma clásica, la vaquera, los enganches y por supuesto aquellas en las que intervenga el toro, como el acoso y derribo o el rejoneo. Montar en un caballo y sobre todo conseguir que haga aquello que el jinete le demanda es un mundo de sensaciones. Hay que establecer esa relación estrecha que debe existir entre dos seres vivos, a veces casi íntima, intentar ver y sentir aquello que el caballo ve y siente, saber en cada momento dónde se encuentran sus extremidades y cómo se mueven sus músculos para tratar de sacar el máximo rendimiento. Poco a poco, jornada tras jornada, el jinete va acumulando nuevas experiencias y estableciendo una comunicación con su caballo por la que se intercambian todo tipo de sensaciones, instrucciones y sentimientos. Conseguir que el caballo realice todas las órdenes con precisión y armonía requiere muchas horas de continuo entrenamiento. Solo con el trabajo constante y una metodología adecuada llegaremos a la total compenetración.
La doma clásica es otra de las disciplinas hípicas perfectamente desarrollada por los caballos españoles. Es quizás la más bella y armoniosa de todas, además de fundamental para el resto de ejercicios que se quieran realizar con el caballo. Su fundamento se basa en sacar el máximo partido a los aires del caballo, otra raza europea con tan numerosos, nobles e importantes servicios. Es un caballo además que por sus clines, por su cola, por su movimiento, por sus pelos, pues un caballo que inspiró a grandes artistas como Velázquez y a tantos otros a pintar pues un caballo pues como este, ¿no? Después también las características que tiene, que es un caballo muy inteligente. Yo que, hombre, he domado muchos, pues el caballo recuerda lo que tú le has enseñado el día antes y eso es, además, tiene una docilidad, una manera de aprender, un caballo que no hay que hartarse de trabajar. Por su docilidad, por su movimiento, por su carácter. Es un caballo muy inteligente y que a mí me ha servido mucho, ¿no? Tanto en el toreo, en el campo, como también por ejemplo, la alta escuela, en la escuela, y también pues yo creo que, diríamos, pues gracias al caballo español pues hemos conseguido muchos logros y para mí ha sido un caballo que ha llenado mi vida como jinete, ¿no? Actualmente, dejando atrás las aptitudes de cada individuo, la selección de los caballos españoles se rige por criterios puramente morfológicos, siguiendo un prototipo étnico que figura en el libro de matrícula de caballos y yeguas de pura raza española. Antaño se creía que el carácter del animal venía influenciado por el color de su capa, pues así lo dictaron los historiadores griegos, relacionando todo lo que sucedía en la tierra en virtud de 4 elementos esenciales: agua, tierra, fuego y aire. Cuando el caballo tenía igual proporción de todos ellos, era perfecto, el mejor y más noble animal, y eso lo poseía el tordo rodado. De ahí que durante muchos años esa fuese la capa dominante. La diversidad de capas, según algunos estudios, se debe a la influencia de las diferentes razas en la española. Así, la capa torda, en sus tonalidades claras, se debe al influjo de caballos árabes. La torda oscura, de los berberiscos. La negra y castaña la aportaron los caballos germánicos. Mientras que la baya, los caballos catalogados como indígenas. Hoy solo se tienen como caballos españoles los tordos, castaños, negros, bayos, ruanos y de otras capas más escasas. Los alazanes, admitidos hace años como de pura raza española, se desestimaron al considerar que poseían demasiada proporción de sangre árabe, ya que en esa raza abundan los caballos de esa coloración. Son muchos los elementos que influyen en las aptitudes de cada raza de caballos, relacionados con el movimiento y el dinamismo de los gestos y aires.
Morfológicamente, este caballo es de tipo eumétrico, mesomorfo o brevilíneo y de perfil recto o subconvexo, de equilibrada conformación y notable armonía general. El español es un caballo de talla media, con una alzada mínima requerida a la edad de 3 años, de 1,52 m para los machos y de 1,5 m para las hembras. Su cabeza es hermosa, dotada de una ancha frente, orejas pequeñas y muy móviles, y de una carrillada amplia y musculada. El cuello, de longitud mediana, ligeramente arqueado, es más grueso en la base, y sus crines son fuertes y abundantes. La cruz, bastante pronunciada, tiene que ser ancha y musculosa, al igual que el pecho, que ha de tener masa muscular bien visible. En cuanto a las extremidades, tanto las anteriores como las posteriores son musculosas, con buena vertical y rodillas bien estructuradas y delgadas. Por su parte, la grupa del caballo español es de tamaño mediano, proporcionada al resto del cuerpo, con nacimiento por debajo de la cola, que ha de estar bien provista de abundantes crines. Sin duda alguna, esa es una cualidad que embellece a todos los caballos, sin menoscabo de cualquier otra, pero que en la raza española se ha buscado y mantenido desde sus orígenes. En conjunto, se consideran animales de gran belleza y equilibradas formas. Sus aires son brillantes, enérgicos y cadenciosos. Con todo ello, la morfología por sí sola no explica todo, ya que ningún elemento ha de considerarse por separado, pues todos son interdependientes y se influencian mutuamente. El caballo tiene que dar sensación de buena armonía, lo que no es incompatible con una gran energía. Su temperamento ha de ser sobrio, generoso y dócil, presentando buena disposición para la doma. La nobleza del caballo español ha sido uno de los criterios que más ha influido a la hora de seleccionar esta raza, a la que hay que añadir su inteligencia y equilibrio psíquico. No hay que olvidar que antaño se empleaba en la guerra, y todavía se sigue usando en labores de vigilancia del ganado vacuno. Tareas estas que requerían y requieren de la inteligencia, astucia y la valentía. Hoy son muchos los ganaderos que se afanan por conseguir cada vez mejores ejemplares, seleccionando para ello espléndidos sementales y yeguas a los que prodigan todo tipo de cuidados y mimos. La selección se aplica en función de dos aspectos determinantes claros: el fenotipo y el genotipo. El fenotipo viene determinado por el aspecto exterior del caballo, su morfología, movimientos y resultados según su aptitud y funcionalidad, mientras que el genotipo es sumamente importante, ya que los hijos heredan los genes de sus antecesores y tienden a parecerse a ellos. Por ello, no todos los machos y hembras son seleccionados como reproductores, sino aquellos que presentan unas señas genealógicas excepcionales y unas características fisiológicas que se corresponden con las líneas maestras propias de la yeguada, sin olvidar que cuantas más características se tengan en cuenta, mayores serán las dificultades para tener éxito. Cuando un ganadero acierta tras muchos años de trabajo y espera, crea su propia línea gracias a la consanguinidad, que fija los caracteres, y serán sus propias exigencias las que le dicten qué sementales y qué yeguas han de cruzarse. En la cría de caballos, la genética, al contrario que en otras especies, no ha tenido resultados tan espectaculares, ya que al caballo se le piden demasiadas cosas: carácter, funcionalidad, morfología, y mientras más características se tengan en cuenta,
mayores son las dificultades y menores las probabilidades de éxito. En el cuidado diario del caballo es muy importante una buena alimentación e higiene, que repercutirá sin duda en su salud, sobre todo existen en España diversas razas de caballos, todas con rasgos comunes, ya que proceden del mismo tronco, y a todas es aplicable el nombre de españolas. Sin embargo, el caballo más extendido en nuestro país y el más internacional de todos es el andaluz, y solo a él se le conoce también como caballo español. Estos caballos han gozado de gran fama desde los tiempos más remotos. Aristóteles, que nació en el año 384 antes de la era cristiana, ya habló de ellos en su libro Historia de los Animales, alabando sus cualidades. Su hermosura es mucha y su ligereza tanta que se pretende que las yeguas conciben del aire y de aquí llamarlos hijos del Céfiro. También el célebre geógrafo griego Estrabón, al referirse a los primeros pobladores de España, los íberos y los celtas, decía que los jinetes estaban tan compenetrados con la bondad de sus caballos que algunas tribus hacían de su sangre su bebida favorita. Sucesivamente, fueron muchos los pueblos que se asentaron en este territorio y nos dejaron a lo largo de los siglos sus costumbres, tradiciones y monumentos, en definitiva, sus civilizaciones. La más reciente en la historia, la invasión musulmana, que duró 8 siglos, aportó indudablemente caballos a España, prestando atención preferente a la cría de estos bellos animales. El cruce de estos caballos árabes y berberiscos con los propios de nuestra península originó el que hoy conocemos como caballo español. Fue en el siglo XIV cuando Alfonso XI dio la primera disposición relativa al caballo, ordenando que pasase a formar parte de la cabaña real. Juan I de Castilla dictó disposiciones para proteger a los propietarios de caballos de los continuos robos de que eran objeto. La unificación del Reino de España con los reyes católicos supondría igualmente un nuevo impulso para la cría caballar. Así, en octubre de 1409, se prohibía, bajo pena de confiscación de bienes y muerte, sacar algún animal del reino, tanto si era de freno, albarda o cerril. Pero el hecho más trascendental para el caballo español llegaría en el siglo XVI de la mano de Felipe II, quien a la muerte de don Luis Manrique, gentil hombre de Carlos V, se hizo con la propiedad de sus caballos. Estos provenían del cruce de un caballo árabe con las yeguas españolas de la época. Para establecer los primeros criterios de selección, el rey ordenó a sus corregidores que reuniesen a las personas de más conocimiento en materia de caballos e informasen de las medidas más convenientes para aumentar la producción y mejorar la raza. Fundó la Real Yeguada de Castilla, que se estableció en la dehesa Córdoba la Vieja, próxima a la ciudad de Medina Azahara. Se eligió este lugar porque Córdoba, de la que Cervantes dijo en su Don Quijote que era la ciudad madre de los mejores caballos del mundo,
fue la capital del califato durante la dominación árabe, y sabían de los conocimientos y aptitudes de esos hombres para la cría de caballos, que aunque fueron expulsados durante la Reconquista, algo habría quedado de su sabiduría en sus descendientes. Además, en esta zona de Andalucía, el suelo, el clima, el régimen de lluvias, la temperatura y el medio ambiente en general es muy similar al de África y Oriente. En 1568 se comenzaron los trabajos de las caballerizas reales. Con capacidad para 104 caballos y para favorecer la cría en todo el estado, se dictaron normas que protegían a los propietarios de caballos. Se ordenó que quien tuviese durante 3 años más de 12 yeguas fuese libre de apresamiento por deudas a fin de que se conservasen puras y se aumentasen las selectas castas. Así nació el caballo español. Esta labor, en pro de mejorar la raza, se vio culminada en 1579, cuando se establecieron los primeros registros de caballos. Cuando Felipe III accedió al trono, dispuso que la yeguada real fuese dirigida por el napolitano Jerónimo Tiuti, quien hizo cruzar las fabulosas yeguas españolas con caballos de origen germánico, quizá con el objetivo de aumentar su alzada. Por suerte para nuestro caballo, estos cruces no se produjeron a gran escala, considerándoseles como caballos de lujo, empleándolos en fiestas y espectáculos, pues desde el siglo XVI, el caballo más apreciado fue el español. Ante el peligro que corría la especie con estos nuevos cruces, los monjes de la Cartuja de Jerez de la Frontera se decidieron a criar caballos. Fueron los famosos caballos cartujanos. Con la invasión francesa y la desamortización, la Iglesia fue despojada de sus bienes y los caballos no fueron una excepción. Según cuenta la historia, el presbítero Pedro José Zapata se hizo con la yeguada de los Cartujos en 1810, manteniéndola libre de todo cruce, y tras varias propiedades pertenece hoy día al patrimonio nacional. Sin embargo, existe cierta controversia sobre qué pasó con estos caballos después de que se los arrebatasen a los monjes, pues, según defiende el prestigioso aficionado e investigador Juan Carlos Altamirano, no existe ningún documento que ratifique la compra de los caballos por parte del tal Zapata, por lo que, según él, la estirpe cartujana no existe hoy como tal. Desde el siglo XVI, la fama de los caballos españoles llegó a todas partes, siendo motivo de constantes elogios. En el XVII, el duque de Newcastle, preceptor de Carlos II, gran amante y conocedor de los caballos, afirmaba en su tratado de equitación que de todos los caballos del mundo, de cualquier parte, clima o provincia que sea, los caballos de España son los más entendidos y lo son con tal extremo que es cosa que sobrepuja la imaginación. El caballo español, yo respondo de que es el más noble del mundo, y no lo hay mejor cortado desde la punta de las orejas hasta la punta de los cascos. Es el más hermoso que se pueda hallar. Se consiguió así un caballo armonioso, enérgico y valiente, dócil para el paseo, fuerte para el trabajo en el campo, y con un temperamento que le permitió tomar parte en 1001 combates. Cuenta la historia que el caballo de batalla de Napoleón, cuyo esqueleto se conserva en el Museo de Historia Natural de París, era un caballo andaluz. Durante muchos años, por su incomparable belleza física, fue el más estimado del continente, no contando ninguna otra si se va a dedicar a la reproducción. Los caballos modernos han ganado en altura y fortaleza si se comparan con los de épocas anteriores, y eso es fruto de una cuidada selección y en la que interviene una alimentación adecuada. La comida, a base de una mayor proporción de harinas y concentrados, produce un mayor desarrollo de la talla y una mayor disponibilidad de energía, con lo que se favorece el aumento de la masa muscular. Un ejercicio continuado les ayudará a mantenerse fuertes y vigorosos hasta el momento de las cubriciones.
El nacimiento de los pequeños potrillos suele suceder en primavera, y es uno de los acontecimientos más bellos de la naturaleza. Salvo excepciones, las yeguas no precisan ayuda veterinaria, expulsando a su pequeño descendiente en soledad. Al poco de nacer, buscan enseguida los pezones de la madre para amamantarse. Este periodo de lactancia es primordial y requiere especial atención por parte del criador. Solo la experiencia que otorga la observación podrá ayudarle a precisar si la cantidad de leche ingerida por el potro es la correcta o bien es escasa, en cuyo caso se produciría un crecimiento deficiente. También es muy importante conocer la calidad de la leche, que no ha de ser pobre ni nutritiva en exceso, ya que el potro se desarrollaría demasiado rápido con los problemas en las articulaciones que ello conlleva. Es fundamental que los potros dispongan de espacio suficiente para moverse con libertad y ejercitarse, favoreciéndose además el contacto con los otros potros de la yeguada. Eso es bueno, ya que por medio del juego se estimulan, haciéndose más sociables y ganando en armonía general. A los 6 meses de edad, aproximadamente, se separan los potros de las madres. Es lo que se conoce como el destete, y cuya misión es evitar la fatiga a la yegua que supone criar al potro durante largo tiempo. Así, poco a poco, se les aparta de la compañía materna y se les suministra alimentos sólidos. También se van acostumbrando a soportar la cabezada y a estar amarrados. Una vez los potros se han alimentado, se sueltan para que se unan de nuevo a sus progenitoras. Con el tiempo, este periodo de separación se va alargando, hasta que finalmente se separan de por vida. El destete se ha de hacer a todos los potros a la vez, porque así cada uno, al sentir la ausencia de su madre, no se siente solo y se ve arropado por el resto de sus compañeros. Elegir un buen potro para obtener un buen caballo en el futuro no es tarea fácil, pues aunque sus ascendientes más directos, padres y abuelos, juegan un importante papel, no hay 2 caballos ni 2 potros iguales, sobre todo en su comportamiento. Los caballos, como seres vivos que son, van evolucionando con el tiempo, pero hay determinados aspectos que nunca van a cambiar y hay que aceptarlos como son. Es un error creer que una buena doma lo arregla todo. Sí es muy importante saber, no solo la persona que va a montar al futuro caballo, sino el uso que se le va a dar, pues las exigencias no son las mismas para un caballo de paseo si se pretende concursar en un completo o para la doma. Hay que contemplar cada caso particular y realizar un análisis pormenorizado teniendo en cuenta el carácter del animal. Una buena elección ayudará a disfrutar de la actividad ecuestre y ahorrará tiempo y dinero, al evitar intentar mejorar lo que es inmejorable. A los 3 años de edad comienza la doma. El ejemplar destinado a ello ha de mostrar buena constitución física, buen desarrollo y una morfología propia de la raza. Sus miembros tienen que estar bien aplomados y su musculatura debe ser buena. La capacidad respiratoria del animal ha de ser la adecuada a fin de que pueda trabajar a pleno rendimiento. El temperamento propio del potro es determinante a la hora de valorar su comportamiento. No debe de ser excesivamente nervioso ni apático. Un término medio, enérgico pero equilibrado, dispuesto a recibir las órdenes, es lo más aconsejable. Las herraduras forman parte inseparable del cuerpo de todo caballo. La clásica herradura española,
se caracteriza por ser bastante delgada, disminuyendo el grosor desde la lumbre a los talones. El herraje se hace en frío, adaptando el casco a la forma del hierro. Estas herraduras son muy sólidas y resistentes, y la cantidad y distribución de sus clavos le proporcionan gran agarre en terrenos resbaladizos. La actividad ecuestre ha propiciado desde sus orígenes el nacimiento de una industria encargada de proveer al mercado de todo lo necesario para el mantenimiento, cuidado y disfrute del caballo. Herrajes, monturas, cabezadas, todo se hacía de manera artesanal en los múltiples talleres que hace no muchos años abundaban en nuestros pueblos y ciudades. El inevitable progreso ha traído consigo que muchos de estos oficios estén prácticamente en desuso, sobre todo desde la llegada de las modernas fábricas que inundan el mercado con productos obtenidos en serie, de forma rápida. La implantación de las escuelas taller es un buen remedio para impedir que estas viejas tradiciones vayan cayendo en el olvido. Por sus características, el caballo español es muy apropiado para el enganche. En limoneras, troncos, cuartas o cualquier otra formación, este caballo ofrece un conjunto de singular belleza. No en vano era el predilecto de reyes y emperadores, que pudiendo elegir cualquier otro, siempre declinaban sus preferencias por los caballos españoles. Tan deseados han sido desde siempre que se utilizaban, y aún se siguen utilizando, para agasajar a importantes personalidades en nombre de una nación. Según el número de caballos que se enganche, la formación recibe un nombre diferente. Si es uno solo, se le llama limonera. 2, tronco. 3, tresillo. 4, a sus movimientos. Desde los más sencillos a los más complicados. Y se precisa igualmente un continuo y duro entrenamiento. Por sus aptitudes, morfología y funcionalidad, el caballo español no puede competir en cuestiones de velocidad, por ejemplo, con los de tipo longilíneo, como el pura sangre inglés. No fue creado para ello. Sin embargo, hay ciertas disciplinas en las que tradicionalmente no se han empleado caballos españoles cuando podían ser perfectamente válidos. Un grupo de investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba está realizando un pormenorizado estudio para determinar cuáles son ciertamente las posibilidades del caballo español, pues quizás pueda tener mayores aplicaciones en la hípica de las que actualmente tiene. El estudio que estamos haciendo en la Universidad de Córdoba se centra en un proyecto de investigación concedido con fondos FEDER, internacional, concedido con fondos FEDER a un grupo de 22 investigadores, para conocer cuál es la funcionalidad del caballo español. El caballo español, bueno, pues ya lo saben ustedes, es la raza que más característica de España, y ahí le viene su nombre, y más concretamente de Andalucía. Hay una controversia de si debe llamarse caballo español o caballo andaluz, exactamente igual. En la terminología internacional se conoce como Andalusian Horse. Nosotros aquí, por el libro de registro, pues se le conoce como el pura raza español. Y entonces este pura raza español, pues dada sus características morfológicas de belleza,
pues una vez que se industrializó el campo, pues se ha venido seleccionando con criterios puramente morfológicos. Pero hoy día ya se impone también el que darle una funcionalidad y conocer cuál es la funcionalidad más exacta, que más se adapta a las características del caballo español. Y para eso es su estudio. O sea que la funcionalidad dentro de las diferentes disciplinas ecuestres, como ustedes saben, la Federación Ecuestre Internacional pues admite 6 disciplinas ecuestres, que son la doma, el concurso completo y el salto, que son las disciplinas además olímpicas, y además de esas 3 están el concurso completo de enganches, la resistencia ecuestre o ride y el volteo. Bueno, pues ¿en cuál de esas disciplinas se encuadra más el caballo español? Porque hay otras razas de caballos que se pueden encuadrar en otras diferentes disciplinas. Pues el caballo español, para eso estamos haciendo eso. Parece ser, según los trabajos que hace, pues que donde más se puede encuadrar es dentro del concurso completo de enganches y de la doma. Y nosotros pues queríamos saber, bueno, dentro de funcionalmente, ¿para qué se adapta más? Porque en la doma hacen falta ejercicios, para que los ejercicios sean brillantes, hacen falta contracciones fuertes y profundas para poder hacer un ejercicio brillante. Y entonces pues eso necesita unas características musculares determinadas para que esa contracción sea lo suficientemente fuerte y robusta. Pero al mismo tiempo también necesita unas características cardiovasculares. Para que esas características cardiovasculares las necesita el caballo para poder aguantar la reprise, el tiempo que necesita, no solo ya en la reprise, sino además el tiempo que necesita de calentamiento el caballo entonces necesita también unas características cardiovasculares. Y además no solo eso, sino que un concurso, por ejemplo, de doma, pues no dura un día, sino que dura varios días. Y además cuando es la reprise más importante es al 5º o 6º día o 7º día. Si no tiene unas características cardiovasculares determinadas, pues entonces no puede aguantar esa reprise y no puede luego tener ese movimiento. Pues exactamente eso es lo que estamos haciendo. Luego, por otro lado, la otra disciplina en la que más se adapta, el concurso completo de enganches. En el concurso de completo de enganches, ahí sí intervienen mucho las características cardiovasculares y también las características anaerobias de contracción rápida, pero casi más las características cardiovasculares. Por eso nosotros habíamos pensado que podrían darse 2 poblaciones de caballo español, en teoría. Una más adaptada a la doma y otra más adaptada al concurso completo de enganche. Y precisamente para comprobar esta teoría es por lo que estamos haciendo ese estudio. El proceso se inicia con una extracción de masa muscular que se realiza a la misma profundidad para todos los caballos. Por medio de una biopsia se determina su composición fibrilar, que aportará los datos suficientes para saber si esos músculos se adaptan mejor a ejercicios de contracción rápida y violenta, como es la doma, o a otros ejercicios más pausados. Seguidamente, se somete a los caballos a un test de ejercicio en una cinta rodante. El motivo de elegir la cinta es buscar igualdad en todas las pruebas con los diferentes caballos, a fin de conseguir una cierta homogeneidad en el proceso y poder establecer un patrón de comparación de unos caballos y otros lo más exacto posible. Inicialmente, se toman muestras de sangre que ayudarán, junto a los registros de frecuencia cardíaca, a determinar las condiciones cardiovasculares del animal. El ejercicio se realiza en 4 fases. Primero, tras un breve calentamiento, se somete al caballo a un trote medio a la velocidad de 4 metros por segundo. El siguiente nivel es un trote largo, a 5 metros por segundo. Así hasta la última fase, a 7 metros por segundo, que es la velocidad de galope. Entre cada etapa se le extrae sangre y se anota la frecuencia cardíaca. De esta manera se estudia toda la gama de intensidades de ejercicio que se pueden dar en el caballo y analizar sus componentes hematológicos, bioquímicos y cardiovasculares. La interpretación de estos resultados, comparándolos con la media obtenida, dará la información relativa
al uso más apropiado que se le ha de dar a cada caballo. Desde el siglo XVI, en que el rey Felipe II se interesó por seleccionar esta raza, muchos han sido los ganaderos que han seguido las directrices marcadas en pro de seleccionar los mejores ejemplares. En España existen gran cantidad de yeguadas, dedicadas única y exclusivamente a la reproducción de este caballo. Por cuestiones de tiempo y espacio, no están recogidas todas las que son, pero sí podemos afirmar que las que están sí son de primera línea. A ellas nuestro agradecimiento.